Egunon. Bueno, nada, en primer lugar agradecer al Instituto Navarro para la Igualdad que me llamara y que contara conmigo y bueno, hacerme venir desde tan lejos, porque, bueno, cualquier cosa está lejos de Extremadura, entonces, bueno, está lejos, pero yo siempre vengo encantada. Estuve aquí hace unos meses también que me llamaron, así que al final voy a acabar viniéndome aquí al buen tiempo, porque lo de Extremadura ya no se puede vivir. Bueno, yo venía a hablar, el título de la ponencia de Cuando las mujeres no se quedan me parecía interesante porque de alguna manera esto fue lo que a mí me llevó a estudiar esta cuestión. Una serie de datos que caen en mis manos donde se indica que las mujeres repiten menos que los hombres en política, ¿no? Entonces de repente fue como, madre mía, todavía estamos preocupándonos por llegar y resulta que cuando llegamos no nos quedamos. A ver qué está pasando aquí, ¿no? Y bueno, empecé a trabajar esta cuestión de la violencia y el acoso contra las mujeres a raíz también de una conversación con una amiga que participaba en política y demás, y me di cuenta que era un tema muy trabajado en América Latina, pero muy poco reconocido en Europa, ¿no? Y por supuesto en España. Entonces, bueno, yo quería hablaros un poco de esta cuestión, del concepto, de las manifestaciones y demás, que creo que es un punto de partida interesante porque no es algo que esté muy extendido en el Estado español. Y luego más tarde con Eukene pues comentaremos algunos datos que tenemos de estudios empíricos que nos arrojan luz sobre esto. No sé si tenemos la presentación. Sí. Tengo el mando, pero no... que está todo... vale, perdón. Vale, bueno, entonces, bueno, sobre esto os voy a hablar un poco. Estoy así un poco porque no estoy muy acostumbrada, no sé muy bien si sentarme, si estar de pie, si meterme por ahí, no tengo muy claro cómo hacerlo, entonces, bueno, como me vaya saliendo, ¿vale? La idea, yo les pedí un poquito de tiempo para poder comentar el concepto y demás, y luego que pudiéramos hacer un debate, pero si alguien quiere interrumpir, preguntar, sin problema, ¿vale? Soy profe, estoy acostumbrada a esto, ¿vale? De hecho, a mí la separación esta es lo que me genera un poco de tal, pero bueno. Bueno, lo que os quiero contar ahora en este ratito, ¿no? Bueno, una introducción sobre la participación política de las mujeres, esta idea de las cuotas y su efectividad, como un poco de recorrido histórico también de que hemos llegado hasta aquí, el concepto de violencia contra las mujeres en política y la evolución de su reconocimiento, manifestaciones, este tipo de violencia en Europa y en España y algunas conclusiones, antes de que luego más tarde comentemos datos, ¿vale? Bueno, dentro de la introducción voy a intentar no ponerme muy pesada con esto, pero sí que es verdad, yo soy profe de Derecho Constitucional y entonces siempre que hablamos, bueno, siempre que analizamos las cuestiones con una perspectiva de género, partimos de considerar de que el sujeto de derecho no es neutro al género, es decir, el sujeto de derecho cuando creamos el derecho moderno, ¿no? Que en Europa tenemos ahí el momento posterior a la Revolución Francesa, ¿no? Las constituciones del Estado liberal, bueno, supuestamente se crea un sujeto jurídico precisamente para acabar con los privilegios, ¿no? Como digo en clase, siempre que estudiábamos en historia el momento previo a la Revolución Francesa, que nos salía la típica pirámide esta de pueblo llano, nobleza, clero, ¿no? Supuestamente para eso era el sujeto de derecho, pero en realidad ese sujeto de derecho aparentemente no privilegiado sí lo era, porque se hizo a imagen y semejanza de quienes hicieron el derecho y quienes hicieron la Constitución. Por lo tanto, es un sujeto de derecho que en realidad obedece a un patrón de hombre, blanco, adulto, no anciano, sin discapacidad, etcétera, ¿no? ¿Qué ha pasado? Que, bueno, a base de darnos cuenta de esto con el tiempo, porque, por ejemplo, el Estado social sí que incorpora, aparte de la ciudadanía excluida en las constituciones, ¿no? Que hablamos de las constituciones del Pacto Capital-Trabajo, se incorpora el trabajo, pero también se incorpora un trabajo no neutro, ¿no? Y al final lo que tenemos es una ciudadanía laboral que llamamos también dentro del Estado social, donde muchas veces la efectividad del Estado social depende de un trabajo activo, reglado, con contratos, etcétera, que también deja fuera a muchas mujeres muchas veces. Bueno, a base de intentar incorporarnos, yo, aunque vengo de Extremadura,
esto lo digo siempre, ¿no? Soy de Elche, entonces supongo que sabéis que en mi pueblo se hacen zapatos, mayoritariamente, además de palmeras, pero esas no las hacemos, esas crecen. Entonces yo siempre digo, bueno, esto es como si tú le haces un zapato a una persona y luego se lo tiene que poner otra. Pues el zapato no le va a quedar muy bien, vamos a tener que ir haciendo apaños, o lo tenemos que ensanchar, o le tenemos que poner una plantilla, ¿no? Algo. Pues esto es lo que hemos ido haciendo a lo largo del tiempo para que otros sujetos se pudieran incorporar a lo jurídico y a la ciudadanía, ¿no? Pues, bueno, leyes relativas a la igualdad de género, etcétera, y la inclusión de cualquier otra diversidad del sujeto, no digo. Sin embargo, esto sigue teniendo otro problema, que esto es lo que se entiende como discriminatorio, ¿no? Porque, bueno, el sujeto es neutro, el derecho es neutro, no genera ni consolida desigualdades. Si hacemos apaños para incorporar a otras personas, esto es lo que se entiende como discriminatorio. Pero bueno, partimos de aquí, por lo tanto, partimos de un sujeto jurídico que no es neutro, por lo tanto, de una ciudadanía que no es neutra. ¿Cómo mejoramos esto con una participación activa? Se ha dicho en la presentación, a base de participar mejoramos la situación. Los derechos de participación política están reconocidos como derecho humano, no solo a nivel estatal, sino a nivel internacional. Es un derecho humano la participación política y resulta que, según la previsión constitucional del artículo 23, ese derecho de participación política no solo incluye el participar, sino también es el acceso, pero también la permanencia y también el ejercicio. Entonces, igual en esas dos últimas patas, en la de permanencia y en la de ejercicio, es donde todavía seguimos teniendo algunos problemas. Por supuesto, los partidos políticos son clave en esta cuestión. Ahora lo veremos, por ejemplo, con la efectividad de las cuotas y demás. Por lo tanto, también apelar directamente a los partidos políticos y su papel, tanto en la participación política en general como en este caso en particular. Y yo, no tanto aquí en esta primera parte, pero sí en la segunda de los datos, me centro mucho en el ámbito local. Para mí el ámbito local es clave. Una, porque, bueno, lo que pasa en los parlamentos, ya sean estatales o autonómicos, tiene más luz, tiene más atención, la prensa está más pendiente. Pero en el ámbito local todo eso no pasa. Y en el ámbito local te tocan a la puerta de tu casa y te abordan cuando vas a por el pan. Y, bueno, este tipo de cosas que sabemos que ocurren en los entornos más pequeños. Y no solo eso, sino que por lo general las carreras políticas lo normal es que se inicien en el ámbito local, ¿no? Una empieza a participar en su pueblo, ¿no? Y luego va avanzando. Si las carreras se truncan ahí, nunca llegamos, ¿no? a otras cotas de poder y de participación. Y luego que los efectos disciplinadores de la violencia son brutales en el ámbito local, porque no es tanto como verlo en prensa de la diputada o de la consejera o de, bueno, estos cargos que tienen como más luz, que verlo de tu vecina, lo que le pasó cuando se metió a concejala o cuando fue alcaldesa, ¿no? Por lo tanto, ese efecto disciplinador de la violencia en el ámbito local tiene mucha incidencia en esta cuestión, ¿no? Y luego, bueno, un poco de evolución histórica de los derechos de participación política de las mujeres, que creo que conocemos todas, que se han introducido en la presentación y demás. Hemos recorrido mucho, pero todavía nos queda muchísimo que recorrer. Solo voy a hacer ese resumen para pasar ya un poco a la cuestión. Bueno, primero, con el tema de las cuotas, ¿no? Porque parece que con las cuotas ya se quedó la cosa solucionada, ¿no? Las cuotas ya está, somos mitad en todas partes, supuestamente. Hemos visto que no, hemos visto que esto no ocurre necesariamente. Claro, luego las cuotas tienen un problema, por lo menos tal y como están definidas en la LOREG, en el ámbito estatal, y es que a los municipios de menos de 5.000 habitantes no afecta, que son el 80 y pico, porque no me voy a mojar, de los municipios que hay en todo el Estado. Por lo tanto, bueno, ahí en el ámbito local ya tenemos una importante tara, ¿no? de la cuestión. Y luego sí que es verdad que de cara a instituciones estatales, al Congreso de los Diputados sobre todo,
tal y como está configurado el sistema electoral, se ha visto que las cuotas no son efectivas, porque al final hay 1/3 de las provincias que eligen diputados y diputadas, eligen muy poquitos, son de las que llamaríamos pequeñas, por tanto, con que pongas a 2 hombres en el primer y en el segundo puesto ya te has cargado, ¿no? el efecto de la ley y se ve en los datos. Han sido los partidos los que han conseguido que ahora mismo tengamos un Congreso paritario y en la legislatura anterior la voluntad de los partidos de poner a las mujeres en las cabezas de lista. Bueno, el Tribunal Constitucional resolvió la impugnación de la constitucionalidad de esta ley, que llegó por varias vías, desde cuestiones de inconstitucionalidad, recursos de inconstitucionalidad y demás. Y bueno, estos son los datos, ¿no?, de la efectividad de las medidas. En la primera casilla, es en porcentaje, ¿vale? Falta el simbolito del porcentaje. En la primera casilla estaría el porcentaje de mujeres en el Congreso y en el Senado antes de la aprobación de la Ley de Igualdad y, por tanto, de la modificación de la LOREG. Y las otras dos son las dos siguientes, que como vemos no solo no mejora la situación, sino que ligeramente empeora, ¿no?, precisamente por este efecto del sistema electoral. Sin embargo, en las comunidades autónomas el efecto ha sido distinto, porque como en las comunidades autónomas el sistema electoral funciona de otra manera, o suele haber menos provincias, o se eligen muchos más diputados y diputadas por cada provincia, el efecto sí que se vio un poco mejor en esa evolución. Bueno, este es el dato que yo os decía, que me llevó a empezar a trabajar esto. Esto sale de un informe de la Federación Española de Municipios y Provincias, donde se analizaba la efectividad de la Ley de Igualdad. Y yo cuando vi esto me pareció, me estalló la cabeza, ¿no?, porque fue como, madre mía. Sí que es cierto que luego he descubierto que el dato está un poco, no falseado, ¿no?, pero sí que es cierto que no es del todo real. Yo luego en mi estudio lo corregí, porque el dato se saca del total de mujeres y hombres, no del total, es decir, no es un porcentaje de las mujeres que efectivamente participan, sino es del total de mujeres y hombres que participan. Por lo tanto, no es un dato totalmente bien estructurado, creo yo, por lo que yo soy de Derecho, ¿no?, pero para hacer este estudio me tuve que relacionar y preguntar a compañeras de estadística, de matemáticas, de sociología, bueno, y ahí fue cuando me di cuenta que igual el dato no estaba del todo bien, pero bueno, a mí el dato fue lo que me llevó un poco a preguntarme, ¿no?, ¿por qué las mujeres no se quedan? ¿Por qué las mujeres no repiten? No solo es por esto, lo comentaba antes con Eukene y lo veremos después. Yo cuando le pregunté a las mujeres por qué no repetían, no era su primera opción esta. Pero al final, el poco porcentaje de mujeres que haya, o alto, que luego lo veremos, que no repiten por haber sufrido situaciones de violencia o de acoso, ya son muchas, porque no debería ser ninguna, ¿no? Es como los niveles de violencia, también lo comentábamos. Claro, este concepto viene de América Latina, donde surge porque las matan. Aquí no llegamos a esto, pero ningún nivel de violencia es tolerable, ¿no? Por lo tanto, bueno, esto tiene lo de las comparaciones, que al final es cuestión de eso. No hay niveles de violencia tolerables, no hay porcentajes de mujeres que sea tolerable. Bueno, el concepto, la evolución en el reconocimiento, sobre todo, como os decía, viene de América Latina, aunque en realidad se empezó a acuñar por primera vez en Asia, pero es en América Latina donde se desarrolla y se trabaja mucho. Que sobre todo es a partir del año 2000, un grupo de concejalas de Bolivia convoca una reunión en la Cámara de los Diputados y se crea el ACOBOL, la Asociación de Concejalas de Bolivia, y impulsa el nombramiento y la identificación del concepto. La Declaración sobre Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres en el ámbito de la Convención Belén do Pará, que supongo que la conocéis, pero sería como nuestro convenio de Estambul, ¿no?, en América Latina o algo así. Y finalmente tenemos la Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres, que es del MESECBI y de Parlaméricas y de ONU Mujeres. La primera ley que hubo fue en Bolivia, precisamente a raíz del asesinato de Juana Quispe, que siempre la nombro, ¿no?, igual que tenemos que nombrar a Berta Cáceres, igual que tenemos que nombrar a Mariel Franco, porque son las que también, desgraciadamente, por sus asesinatos, se ha impulsado este concepto, ¿no?, para que intentemos que no vuelvan a suceder.
Bueno, en América Latina hay, la verdad es que bastante proliferación de regulación de esta cuestión. Hay algunos estados que tienen legislación específica sobre violencia o acoso político contra mujeres, Bolivia, Brasil, Perú, Costa Rica. Otros estados lo han incluido dentro de sus leyes integrales de violencia de género. Las leyes generales de violencia de género incluyen esto: Argentina, Bolivia, Ecuador, Panamá, Paraguay, México y Uruguay. En algunos casos lo incluyen dentro de las normas electorales. El problema de incluirlo dentro de las normas electorales es que esta violencia no solo se produce en los procesos electorales. Entonces, por ejemplo, México lo que tiene es lo tiene incorporado de manera transversal en muchos protocolos y en muchas normas distintas. Y finalmente hay algunos que tienen protocolos específicos de actuación. Sin embargo, bueno, tenemos toda esta proliferación. Como he dicho, la primera ley fue la de Bolivia, a raíz, bueno, de muchas circunstancias políticas, también la nueva constitución del Estado plurinacional de Bolivia, etcétera, etcétera, pero el asesinato de Juana Quispe es lo que impulsa. Sin embargo, bueno, tenemos todas estas normas, pero hay unas autoras, ay, que me lo he pasado, hay unas autoras mexicanas que han desarrollado el índice de exigencia normativa, donde analizan si estas normas efectivamente son adecuadas, son correctas, si tienen los mecanismos suficientes, bueno, si está la tipificación, si contiene la definición de violencia, si se establecen mecanismos de cooperación entre autoridades, si hay protección a las víctimas, si hay sanciones y si hay medios de reparación a las víctimas. Bueno, pues no lo tengo aquí, lo tengo en el libro hecho, pero el resultado de la aplicación de este índice de exigencia normativa es que es deficiente en la mayoría de los casos, salvo en el caso de México, que es el único que tiene un desarrollo normativo bastante adecuado. Por lo tanto, bueno, tenemos muchas normas, pero que no siempre son eficaces, que eso nos pasa en todos los ámbitos, ¿no? Tenemos como este desparrame de hacer leyes y normas y reglamentos y tal, que luego a la hora de que sean efectivas, bueno, nos cuesta. La Ley Modelo Interamericana sobre Violencia Política contra las Mujeres de 2017 la define como, bueno, dice que es para servir de fundamento para otras leyes. Sí que es cierto que ninguna de las normas que hay en los estados se parece a la Ley Modelo, porque la Ley Modelo la verdad es que es bastante completa, bastante específica y tiene una regulación muy interesante. Es un texto muy importante porque implica un reconocimiento a nivel regional del problema y establece mecanismos que podrían ser muy útiles para su abordaje. Y, bueno, tiene una serie de capítulos, disposiciones adicionales y demás. Me interesa sobre todo las definiciones a la hora de que pongamos un poco el foco, y es que se referirían a la violencia política contra las mujeres como cualquier acción, conducta u omisión realizada de forma directa o a través de terceros que, basada en su género, cause daño y sufrimiento a una o varias mujeres y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos. Y puede incluir violencia física, sexual, psicológica, moral, económica o simbólica. Es una definición bastante amplia y sobre todo que pone el foco en la limitación de los derechos de participación. Yo en el libro que hice, que tiene lo ha dicho el título antes la directora, tiene un título muy largo, pero sí que es verdad que yo, que soy de Derecho Constitucional, para mí hablar de violencia no era algo de mi ámbito, entonces tenía que enfocarlo muy bien en cómo esto implica una limitación de los derechos fundamentales de participación política de las mujeres y que ese es el objetivo, además de la violencia. Establece la Declaración del Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia política, habla de distintos ámbitos en los que se manifiestan, no solo en el del espacio político institucional, sino también en el doméstico, en el público o en cualquier otro ámbito. Establece un amplio listado que luego pasaré de refilón. Y, bueno, se encarga de las responsabilidades de los órganos, las garantías de protección, las sanciones y las medidas de reparación, porque esto es algo que también nos falla mucho en general, ¿no? Cuando hablamos de violencia contra las mujeres en general, las medidas de reparación es algo que todavía tenemos ahí un poco pendientes. Bueno, me interesa también de esta norma que lo que dice es que no es el espacio físico donde se desarrolla la violencia lo que la define, sino en las relaciones de poder que tienen lugar en esos espacios, ¿no? Por lo tanto, eso, poner el foco en que el objetivo es la limitación de los derechos de participación política y que son las relaciones de poder de donde se derivan. Sobre el concepto.
Bueno, yo aquí os voy a dar mi posición, que es mía y no tiene por qué ser cierta ni mucho menos, ¿no? Pero yo os digo cómo yo la abordo. Por lo general, en América Latina, en la mayoría de regulaciones y en la mayoría de estudios que yo he consultado, se habla de acoso o violencia o las dos, política contra las mujeres. Yo prefiero hablar de acoso o violencia contra las mujeres en el ámbito político. Creo que se entiende mejor porque la violencia política creo que tenemos como otro concepto de qué es la violencia política, que es violencia que se ejerce desde el Estado. Por lo tanto, creo que se entiende mejor el hecho de que es violencia contra las mujeres que se desarrolla en el ámbito político. Luego sobre sí, acoso y violencia. Bueno, esto también, yo uso los dos porque creo que ayuda a comprenderlas. Tenemos, luego lo veremos en los datos, tenemos problemas de identificación, tenemos problemas para identificarnos como víctimas de violencia, entonces hablar solo de violencia, sabemos que el acoso es una forma de violencia, pero hablar solo de violencia igual limita un poco esa percepción, ¿no? Por lo tanto, yo utilizo las dos. Y me gusta mucho esta definición de Kroc y Restrepo-Sanin que dice que es táctica para impedir la participación política de las mujeres, que me parece muy, en una sola frase, creo que de alguna forma lo dice todo, ¿no? Entonces, eso en cuanto a concepto. La ley modelo interamericana, lo que os comentaba antes, ¿no? Decía, esta violencia se produce por el hecho de ser mujer y participar en el espacio público y político, teniendo presente que no es el espacio físico donde se realiza la violencia el que la define, sino las relaciones de poder que se producen en ese espacio, ¿no? Por lo tanto, también para ir afinando un poco el concepto. En la Declaración sobre Violencia y el Acoso Político contra las Mujeres de 2015 dice que puede incluir cualquier acción, conducta o omisión basada en su género, de forma individual o grupal, que tenga por objeto o por resultado menoscabar, anular, impedir, obstaculizar o restringir los derechos políticos, ¿no? Por lo tanto, ese objetivo de este tipo de violencia también queda claro con esta definición y que puede ocurrir en el espacio institucional, en los partidos políticos, etcétera, etcétera. Bueno, respecto del concepto, algunas cuestiones más que me parecen interesantes. ¿Qué es una manifestación de una situación de discriminación, subordinación y exclusión de las mujeres en el espacio público? Sabemos que cualquier tipo de violencia es la cara más extrema de la discriminación, por lo tanto viene de ahí. Que en muchas ocasiones es respuesta a transgresiones, al alojamiento de los roles tradicionales. Y esto cuando preguntamos concretamente por las formas de violencia, ¿no? Los cuestionamientos de las relaciones personales, de la crianza de los hijos y las hijas, ¿no? Estas cosas, estas frases. Luego veremos algún ejemplo de medios de comunicación, ¿no? Del vete a fregar, ¿no? Esto me decían en algunos pueblos, ¿no? Y claro, tú llegas a la reunión y te dicen, ¡ay, tus hijos! ¿no? Y que una me decía, y yo les digo, ¿y los tuyos? ¿no? Pero claro, es como esa cuestión de alejarse de esos roles tradicionales, es como un castigo, ¿no? Son conductas dirigidas contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, con el objetivo de apartarlas de la acción política. No es un ataque ideológico, esto me gusta siempre dejarlo claro. Ocurre a todas las mujeres, participen en el espacio en el que participen y vengan de los partidos que vengan, ¿no? No es un ataque ideológico, los ataques ideológicos no son... Es decir, podemos discutir sobre una cuestión política en la que no estemos de acuerdo y se puede debatir y se puede estar en contra y podemos tener encontronazos sobre cuestiones políticas. Estos no son ataques ideológicos, son ataques basados en el género. Se usan los estereotipos, los cuerpos, los roles tradicionales, se cuestionan los pelos, las vestimentas, la apariencia física, las criaturas que tienes. Es decir, no son ataques ideológicos, no forman parte del juego político. Tiene que quedar claro eso, que son violencias contra las mujeres por el hecho de ser mujeres, ¿no? Implica, pues eso, la intimidación de otras mujeres y ese efecto disciplinador que a mí siempre me preocupa mucho de la violencia, pero en la participación política mucho más, ¿no? Nos cuesta mucho que las mujeres jóvenes participen en política y sobre todo en los pueblos, esto es algo que me decían en todas partes, ni siquiera en el asociacionismo, con lo cual, si este es el ejemplo que ven, poco o menos se van a preocupar, ¿no? Es bastante similar, se encuentran ciertas similitudes con los delitos de odio, al usar mecanismos de poder y de opresión. Y Laura Albaine, que es una autora argentina, dice que ella lo entiende como una respuesta precisamente a la mayor presencia de mujeres en el espacio político, precisamente por el hecho de participar más, de estar más, de tener todas estas medidas de
paridad, de incorporación de las mujeres, etcétera, la respuesta a eso es el ataque directo contra las propias mujeres, ¿no? Y el componente disciplinador que decía. En cuanto a manifestaciones, esto también me parece como muy interesante porque suele ser muy revelador para quienes lo han podido vivir o quienes lo han podido experimentar. Una de las cosas que me pasaba cuando hacía el estudio, hicimos una encuesta y luego hacía entrevistas. En las entrevistas, muchas mujeres, cuando terminábamos la entrevista, que siempre les decía, bueno, hay algo que te quede, algo que no te haya preguntado, y siempre me decían, yo pensaba que esto solo me pasaba a mí. Y, wow, ¿no? Esto al final lo que tienen, ¿no? los feminismos, lo de hacer un problema colectivo, lo de politizar los problemas que aparentemente son individuales, ¿no? Bueno, prácticas. Esto es también identificado por Laura Albaine en un estudio en América Latina, discriminación en la confección de las listas electorales, candidaturas de mujeres en los distritos perdedores, esto antes hablando del sistema electoral, ¿no? En el Congreso y tal, las provincias y demás, esto está también muy medido. Datos falsos de identidad o sexo en el registro electoral, amenazas, desigualdad en los tiempos en los medios de comunicación, obstáculos varios al desempeño de sus tareas, pues menos financiación, menos personal, bueno, cuando hay liberaciones, menos liberaciones, etcétera, etcétera, obstáculos varios. Y luego difamación, acoso, insultos, calumnias, violencia sexual y física, tocamientos, dominación económica, persecución de parientes y asesinato. Por supuesto, estos son manifestaciones, como decía, ¿no? En América Latina tenemos unos índices brutales de violencia, pero ninguna de estos comportamientos es tolerable, aunque no lleguemos a la violencia física, sexual o al asesinato. Otras autoras hablan de violencia indirecta o estructural, concretamente a través de actitudes de hostilidad. Esto también, luego en el estudio lo veremos, ¿no? Me decían, al final en las conclusiones lo tengo, pero es que me parece muy gráfico. Me decía una concejala a la que entrevisté, me decía, es como una gotita, ¿no? Todos los días pasa algo, todos los días es algo, ¿no? Y pides hacer unas fotocopias y no te contestan, y llamas a no sé dónde y no te cogen, y vas a una reunión y te dicen tal. Entonces son a veces comportamientos que son nimios o podrían parecer que no son importantes, pero cuando van pasando todos los días, acaban minando, ¿no? Entonces, claro, muchas veces las dificultades en general que tiene demostrar el acoso, porque muchas veces son este tipo de comportamientos pequeñitos que luego tú los cuentas y la gente te dice, bueno, tampoco es para tanto, ¿no? Pero claro, luego tienes que estar ahí, ¿no? Y vivirlos todos los días, uno a uno. Bueno, algunas otras investigaciones que se han hecho en América Latina hablan de ataques contra el propio acceso al espacio político, es decir, en algunos casos se han llegado a producir bloqueos físicos de la entrada a los espacios institucionales. El examen de la vida privada, la descalificación de las capacidades de las mujeres afectadas, ¿no? Esto sobre todo, por lo tanto tiene un componente muy simbólico, muy hostil. La ley modelo interamericana tiene un montón de, que no os las voy a leer porque podríamos estar aquí hasta mañana, pero que tiene un montón de formas de violencia, de manifestaciones de la violencia recogidas, y por eso también es muy interesante lo que hace esta ley, porque tiene una visión muy amplia de la violencia, no se queda solo con la violencia física o con la violencia sexual. Como veis, bueno, amenazas, restringir el derecho al voto, difamaciones, asustar a las familias, bueno, usar el derecho penal sin fundamento. Esto, bueno, algunas políticas en el Estado también les suena, ¿no? Yo que soy valenciana, por eso me viene ahí a la cabeza. Bueno, todo lo que tenga que ver con el embarazo, el parto, el puerperio, en la campaña electoral, divulgar imágenes, mensajes, ¿no? Algunas me decían, bueno, ponen fotos mías en redes, por ejemplo, dice, si salgo en la tele, cogen un fotograma de cuando peor salga y lo ponen en las redes sociales, y a partir de ahí empiezan también como las campañas de descrédito precisamente contra el físico, la ropa, etcétera, ¿no? Bueno. Obstaculizar el acceso a la justicia, sanciones injustificadas, el uso de recursos, restringir el uso de la palabra. Esto también era como muy habitual, ¿no? No es algo directo de tú cállate, a veces sí,
pero muchas veces es el no escuchar o el no atender o el no dirigirse a ti, ¿no? Y algunas me decían, dice, si yo voy a una reunión, alcaldesas, alcaldesas me decían, oye, yo soy la alcaldesa y voy con un concejal a una reunión y lo miran a él todo el rato, y yo soy la alcaldesa, ¿no? Entonces, bueno, no necesariamente tienen que ser restricciones violentas del uso de la palabra, ¿no? Pero son comportamientos que se acaban notando. Bueno, si venimos ya un poco a Europa y a España, como decía, esto está poco trabajado y poco desarrollado en general. Sí que es verdad que en los últimos años se ha empezado a profundizar un poco más. Entonces, nada, simplemente dar algunas pinceladas para que veamos lo que tenemos por aquí. Tenemos este estudio que es de la Unión Interparlamentaria, que es sobre violencia contra parlamentarias. Este primer estudio es a nivel global, luego tenemos uno de parlamentos en Europa. Volvemos otra vez a la idea de que estamos hablando de parlamentos que no dejan de ser las instituciones probablemente con más luz, ¿no? De más atención mediática de todos. Por lo tanto, si esto ocurre en los parlamentos, ¿qué no estará pasando, ¿no? En los pueblos y en entornos un poco más pequeños? Bueno, a nivel global, bueno, comentarios sexuales o sexistas humillantes es la que más puntúa, amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro, imágenes en redes sociales, acoso, comentarios en medios de comunicación, acoso sexual, violencia física, destrucción de propiedades, denegación de fondos, uso de armas, forzar a mantener relaciones sexuales. Bueno, los datos la verdad es que son muy llamativos, y luego me gusta siempre recoger como la parte más cualitativa de los estudios, no solo los porcentajes, ¿no? Recibo correos electrónicos, a veces acompañados de imágenes pornográficas, en los que me dicen deja la política, lo que tienes que hacer es casarte. En una ocasión, durante 4 días seguidos, recibí más de 500 amenazas de violación por Twitter. Un gobernador me abofeteó en su oficina y en el Parlamento un parlamentario de mi propio partido me dio un puñetazo en la cara. Las parlamentarias jóvenes y feministas son particularmente ignoradas o son víctimas de agresiones simbólicas que lo que pretenden es aniquilarlas, ¿no? Luego está ya el componente de ser feminista, que esto ya como que multiplica, ¿no? la cuestión. Y este es de estudio hecho en Europa, ¿no? Bueno, el que más puntúa es la violencia psicológica, 85,20. Mucho. Comentarios sobre el aspecto físico, acoso online, violencia sexual, violencia física, amenazas de muerte, violación o golpes. Y comentarios como un ministro me dijo durante un debate, es usted tan guapa que no puedo escucharla. Me llegó un mensaje anónimo que decía, vamos a matarte, primero vamos a darles una paliza a tus hijos, luego te violaremos y te mataremos a tu marido y a tus hijos, os atraparemos a todos, puedes contratar a guardaespaldas, pero sabemos dónde vives, os atraparemos a todos. Bueno, me empujaron, un colega me rodeó y me dijo, quiero agarrarte los pechos, quiero acostarme contigo. Bueno, esto es Europa, ¿eh? O sea, ya para que vayamos un poco... no sé si os suena el Me Too del Parlamento Europeo, que surgió esto fue en 2018, si no recuerdo mal, 19, a raíz del Me Too famoso, ¿no? Que viene de la cuestión de Hollywood y demás. Trabajadoras y políticas del Parlamento Europeo hacen público situaciones de acoso, de violencia y demás dentro del Parlamento Europeo, ¿no? Que es como... wow, imposible, ¿no? Además, si alguien ha estado alguna vez en el Parlamento Europeo, lo ves ahí como todo tan perfecto, tan fino, que es como, wow, no me entra en la cabeza, ¿no? Y entonces crean un blog que se llama Me2EP, donde empiezan a narrar de manera anónima todas estas situaciones que les habían ocurrido. En el año 2021 el Parlamento Europeo hace una resolución sobre esta cuestión a raíz de que esto, ¿no?, crece. El Me Too al final lo que tiene es, pues eso, socializar, hacer políticos problemas que parecían individuales, y hacen una resolución sobre el Me Too y acoso, consecuencias para las instituciones de la Unión Europea. Hay un informe del 2024, del año pasado, Violence Against Women Active in Politics in the EU, a Series of Obstacles to Political Participation. Por lo tanto, bueno, las instituciones europeas se empiezan ahí un poco a preocupar de esta cuestión. El hecho de que existan informes y resoluciones ya implica ponerle nombre a la cuestión. Bueno, es un paso. Y luego hay un informe del Consejo de Europa también sobre violencia sexista contra mujeres en política en el ámbito local y en el ámbito regional, que es de 2020. Por lo tanto, bueno, estos son brotes verdes, ¿no? Frente a esa no hablar de la cuestión que teníamos en Europa. Bueno, el hecho de que las instituciones se empiecen a preocupar de la cuestión ya es un paso.
Me gusta recoger a veces ejemplos a través de redes sociales, que, bueno, tengo algunos y a veces uso unos, otros, no? He vist les fotos, he pensat que avui Sant Diumenge l'Anna Gabriel s'hauria arreglat, però ves que no. He visto las fotos, he pensado que hoy, siendo domingo, Ana Gabriel se habría arreglado, pero ya veo que no. ¿Por qué las tierras separatistas de Bilbo de las CUP han de ser tan feas? Qué puta esas rimadas, me la tiraba pero sin besarla. Inés Arrimada la debería violar un estadio completo y luego un batallón completo. Esto es hacia Ada Colau: cállate, puta catalana, no eres nadie para opinar, perra, el día que te encuentre te voy a violar, hija de puta. A Begoña Villacís: cuando se actúa como una zorra política te haces merecedora de muchas cosas. Ascender en el mundo de la política va a seguir abriendo piernas, es ético. Esto es a Marisol. Bueno, esta fue concejala del Ayuntamiento de Alicante, por eso yo la tengo un poco identificada, no es tan famosa, pero bueno, Alicante es una ciudad grande y bueno, era feminista, animalista y demás. Me gusta que seas sincera, estoy contento de que seas tortillera, así no parirás golfos, por si acaso te deseo un cáncer uterino. Como vemos, o sea, son comentarios, son insultos, son violencias que se hacen por el hecho de ser mujeres, es decir, estamos viendo que se dirigen a mujeres de todo el espectro político y siempre se dirigen contra sus cuerpos, amenazas de violación siempre, por supuesto. Bueno, es este tipo. Perdonadme que voy a beber un poco de agua. Para que podamos ir digiriendo los comentarios, que son muy esclarecedores. Y luego voy recogiendo por ahí artículos de prensa, que los voy actualizando de vez en cuando, ¿no? con ejemplos de estos tipos de violencia. Los 2 pies de foto machistas que cabrean a Inés Arrimadas, si entrabas en la noticia, los pies de foto hablaban de su ropa. Cuando salía a hacer una intervención en el Congreso decían pues, que llevaba el modelito no sé qué, que el del otro le quedaba mejor y que no sé qué. Bueno. Las mujeres de la CUP se plantan ante el acoso machista en medios y redes sociales. Intereconomía, puta y mal follada, le viene como anillo al dedo a la Ana Gabriel. La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid denuncia pintadas en su casa llamándola zorra. Un concejal del PP le dice a Ada Colau que debería estar limpiando suelos y no de alcaldesa. Etcétera, etcétera, ¿no? Condenan al exconcejal de Moraña por insultos machistas a Carmela Silva, un concejal del PSOE a la delegada de Igualdad, dedícate a tu casa. Es decir, de la misma manera que vemos que las violencias se dirigen contra todo el espectro político, también podríamos decir que se ejercen desde todo el espectro político, ¿no? Por lo tanto, esta idea que decía al principio de es muy importante que quede claro que no son ataques ideológicos, que no es una cuestión política de no estar de acuerdo en una cuestión política que es perfectamente legítimo, son violencias que se dirigen contra las mujeres por el hecho de serlo. Estudios e informes en España, me autocito, no me gusta, pero es que el primer estudio que hay, que es este libro, les he dejado a las compañeras del instituto algún ejemplar, por si tienen alguna biblia o así, que se pueda socializar y se pueda pedir, que bueno, lo que hago es un poco recoger el concepto, hablar de ello, hablar en América Latina cómo se ha desarrollado y demás, y luego un pequeño estudio que hice en el ámbito local de Extremadura, que luego comentaremos los datos. Ese mismo año el Ministerio de Igualdad hizo un estudio que se llama La violencia política por razón de género en España. Está bien, es un informe, se puede descargar de la web del Ministerio. Lo que pasa es que sí que es verdad que metodológicamente solo tiene, si no recuerdo mal, creo que eran 8 entrevistas o así. Entonces me parecía un poco limitado para ser un estudio que intentara representar toda España. Pero bueno, yo en lo de las metodologías tampoco soy experta y bueno, por lo menos bueno, a nivel institucional, que al mayor nivel institucional, como es el de un ministerio, se haga un informe donde se identifique y se le ponga nombre, ya me parece que es bastante importante. A raíz de eso, en la Estrategia Estatal para combatir las violencias machistas 2022-2025 se incluyen 2 medidas específicas, una de estudios y otra de atención, que hasta donde yo sé no se han cumplido, pero estaban en la estrategia. Y luego yo me gusta citar a Virginia Vázquez Cola por el trabajo que han hecho en todo este tiempo de identificación, de reconocimiento, la declaración de Argo Maniz, etcétera, y bueno, que luego las contarán ellas, pero también me parece que es como un avance súper interesante a tener en cuenta. Reconocimiento normativo en Cataluña, en la reforma que se hizo en el año 2020 de la Ley del Derecho de las Mujeres a Erradicar la Violencia Machista, en su artículo 5 incluye
la violencia en el ámbito de la vida política y la esfera pública de las mujeres, la violencia machista que se produce en espacios de la vida pública y política, como las instituciones políticas y las administraciones públicas, los partidos políticos, los medios de comunicación o las redes sociales. Cuando esta forma de violencia machista ocurre en las instituciones políticas o las administraciones públicas y es tolerada y no sancionada, se convierte también en una forma de violencia institucional. Me parece que el recogerlo, además, tempranamente, en el año 2020, está muy bien, es muy interesante. Creo que el cómo está recogido también es muy interesante, pero hasta donde yo sé, igual me equivoco, no pondría la mano en el fuego por lo que he ido preguntando y demás, esto no se ha desarrollado en protocolos específicos, no hay un sistema de atención específica. Bueno, volvemos un poco a esa idea, ¿no?, de que podemos tener normas que están muy bien, pero luego a la hora de su eficacia nos cuesta un poco más. Y luego en Euskadi, que el decreto legislativo que se aprueba, el texto refundido de la Ley para la Igualdad de Mujeres y Hombres y Vidas Libres de Violencia Machista contra las Mujeres, también habla de una serie de aquello que se entiende como violencias machistas contra las mujeres y habla de la violencia política de género, todo ello independientemente de que se produzcan en cualquier ámbito público o privado, lo que incluye, pero no se limita, a los ámbitos familiar, laboral, educativo, sanitario, deportivo, comunitario, los medios de comunicación, los espacios de ocio y festivos y el entorno virtual. Sí que es verdad que esta última parte se refiere a todos los tipos de violencia que dice el artículo, no solo el de violencia política, pero yo entiendo que está incluido. Y sobre su desarrollo o no, pues ya las compañeras nos comentarán. Esto es todo lo que hay hasta ahora, que, bueno, es mejor que cuando yo empecé a trabajar esto. Yo empecé a trabajar esto en 2018, por lo tanto, me parece como todo un avance lento, pero ahí está. Luego, me gusta también hablar de los problemas de identificación, que esto lo tuve yo en cuenta... perdón, ¿a qué hora terminamos? Hay cuarto, vale. Lo tuve yo en cuenta en el estudio a la hora de cómo formular las preguntas y demás, porque muchas veces nos cuesta, como decía, identificarnos a nosotras mismas como víctimas de violencia. Me gusta usar este gráfico, siempre lo pongo como ejemplo cuando hablo de cualquier tipo de violencia contra las mujeres y sobre todo estudios de autopercepción, es decir, aquellos estudios donde te preguntan, ¿eres víctima?, ¿no? Y me parece que es muy revelador. Este estudio es un estudio de la Agencia de la Unión Europea por los Derechos Fundamentales, es de 2014, pero yo le llamo el estudio de los cuñados de bar. ¿Por qué? Porque es el estudio que luego todo el mundo te replicaba diciendo, bueno, pues mira, en los países nórdicos tantas normativas en materia de igualdad y luego es donde más violencia hay. Bueno, ojo, cuidado. Es donde más se identifica, precisamente gracias a todas esas políticas de igualdad. Claro, si nos fijamos, ¿no?, Dinamarca, Finlandia, Suecia son los países que más puntúan en violencia. Bueno, es una pregunta sobre mujeres que han sufrido violencia física y o sexual. Y luego, pues Polonia, Croacia, los países mediterráneos, España, son los que puntúan más bajo, con una media del 33% en la Unión Europea. Es decir, 1 de cada 3 mujeres ha sufrido violencia física y o sexual, no solo en el ámbito político, en general. Pero sí que me sirve un poco para ver esta cuestión de los problemas que tenemos para identificar muchas veces violencias, ¿no? Y esto, por ejemplo, yo en clase con las muchachas también lo hablo mucho de, bueno, ¿y a quién no le han tocado el culo sin su consentimiento en una fiesta o por la calle o no sé qué, ¿no? Y entonces, ¿esto lo identificamos como violencia o no? Pues ahí depende, ¿no?, de los niveles formativos que tengamos y demás, etcétera, ¿no? Pero por poner un ejemplo. Problemas de identificación, la lealtad militante y la imagen del partido. Yo creo que esta es la principal, ¿no? Luego en el estudio lo veremos, porque sí que es verdad que cuando hice la encuesta, cuando preguntaba de dónde proviene la violencia, la mayor parte de las respuestas eran ciudadanía, pero cuando hacía las entrevistas, que era otro entorno más personal, ahí ya sí se identificaban, que las violencias venían de sus propios partidos en muchas ocasiones, o venían de sus propios partidos o eran toleradas por sus propios partidos. Por lo tanto, me decía una política que entrevisté, si te mueves, no te quedas fuera, no sales en la foto, y si se te ocurre denunciarla, que está muerta eres tú. Entonces, por una parte, tenemos estas fórmulas represivas dentro de los partidos donde también se desarrollan relaciones de poder, esto lo sabemos todas, pero luego también está la cuestión personal, ¿no? No solo que en el partido se desarrollen situaciones de poder, sino que yo estoy en este partido porque me lo creo y porque defiende unas posturas con las que yo estoy de acuerdo y no quiero dañar a mi partido denunciando algo así, ¿no? Y entonces, esta lealtad militante impide muchas veces que identifiquemos las violencias y que se denuncien.
Que estamos en un contexto generalizado de violencia y acoso. Bueno, no hace falta más que enchufar la tele un día y ver lo que sea, en el ámbito institucional que sea, que vamos a ver una situación generalizada de violencia y acoso. Por lo tanto, nos cuesta un poco más identificar qué violencias son violencias más o menos específicas. Se le resta importancia. Bueno, no es para tanto. Bueno, ¿no? Lo que decíamos antes de la gotita, que luego lo tengo ahí en otra conclusión, ¿no? Bueno, no es para tanto, no es tan importante, no es tan grave. Claro, no es tan grave si te pasa una vez. Cuando te pasa todos los días de manera constante, empieza a ser grave. Y luego esta idea de que es algo que va con el cargo, ¿no? Este hecho de que sea algo que va con el cargo también hace que... Luego, no paro de hacer spoilers del luego, pero creo que me sirve mucho, que cuando en el estudio se analizaban mujeres que han dejado la política y demás, su percepción es: yo no valgo para esto. Y lo que la gente les decía es que igual no vales para esto, porque no tienes aguante. ¡Wow! ¿No? O sea, que estamos creando para que los entornos de participación política se conviertan en espacios donde tengas que tener aguante y tengas que tener tragaderas, porque si no es que a lo mejor el problema es tuyo, que no aguantas lo suficiente, ¿no? Por lo tanto, se entiende que es algo que va con el cargo. Conclusiones pongo de momento porque me faltan los datos que luego le dan ahí como el sustento a lo que digo. Que la violencia contra las mujeres en el ámbito político es una forma específica de violencia. Yo esto es algo que intento todo el rato. No es violencia en el ámbito político y no es violencia solo contra las mujeres. Es una forma específica de violencia y que debe ser abordada con herramientas específicas, porque las que tenemos para una y otra no nos sirven. Luego comentaremos también lo que les ha pasado a algunas de las mujeres que entrevisté cuando se han animado a denunciar, lo que les han dicho, lo que han recibido, ¿no? Y la falta de herramientas. Por lo tanto, es una violencia específica y tiene que ser también reconocida como una violencia específica contra las mujeres que participan activamente en política, porque luego también es cierto que algunos ayuntamientos o algunos partidos políticos incluso tienen protocolos de acoso, pero los protocolos de acoso solo afectan al personal laboral, a las mujeres que trabajan, no a las representantes políticas. Y esto limita mucho también la posibilidad de actuar, que afecta directamente a la democracia y a la calidad de las instituciones. Si perdemos mujeres por el camino y se truncan las carreras políticas, nos estamos fastidiando todos y todas. Estamos perdiendo potencial, estamos perdiendo, bueno, no voy a decir a la mitad, pero a un porcentaje muy alto de personas que podrían estar enriqueciendo nuestras instituciones y nuestra democracia, que además, para solucionar el problema del sujeto jurídico y demás, no neutro con el que he empezado, lo necesario es participar y participar activamente y cambiar las cosas. Si permitimos que esto haga que las mujeres dejen de participar y se vayan yendo, nos está afectando a todas, no les afecta a ellas, no afecta solo a las mujeres que participan en política. Es un problema social y es un problema de calidad democrática y de calidad de las instituciones. Y que es necesario que para su abordaje haya herramientas específicas como necesidad para la justicia, la democracia y la igualdad, que se supone que deben ser los objetivos de los derechos de participación política. Y es que recasco y ya me callo. Gracias. Muchas gracias. Ahora, como decía, es muy importante la participación, entonces tenemos turno de preguntas, reflexiones, lo que queráis. Creo que, bueno, estamos aquí en tranquilidad, es un espacio seguro, o sea que lo que queráis. Mi compañera Katy está con micro, ¿vale? Porque es necesario para el tema del subtitulado. Así que, adelante. Yo les había pedido cuando estábamos organizando esto que tuviéramos por lo menos media horita para esto, ¿no? Para reflexionar, para poner en común, para compartir. Así que, bueno. Alguien tiene que romper el hielo. Bueno, yo misma. Bueno, soy Juliana, concejala del Valle Hues, y veo por ahí a mis compañeros que están por ahí, Ainara. Bueno, yo quería preguntarte, o sea, me he quedado un poco, bueno, estupefacta cuando has empezado a contar la violencia en Europa. Bueno, en América Latina ya la conocía un poco más. Pero, bueno, y sí que me gustaría saber
el tema de los municipios, o sea, si has un poco ahondado un poco más en ello, porque sí es verdad que los municipios pequeños, como bien comentabas tú, pues es más difícil porque, pues, como decías, ¿no? Vas a la calle, vas a comprar el pan y ahí te abordan. Pero sí que es verdad que, bueno, yo sí que he sentido ese gota a gota de compañeros y de compañeras incluso. Entonces, hasta que no hemos sido conscientes de que, oye, me estás haciendo algo que no me gusta, pues se lo he comentado, incluso creo que lo comenté incluso en el INAI, en la legislatura pasada con Eva. Y bueno, y yo agradezco mucho estas jornadas porque de alguna manera yo lo que quiero decir es que si nosotras mismas, entre nosotras mismas no nos apoyamos, pues mal vamos, nos perdemos en el camino. Y agradezco mucho estas formaciones y bueno, mi pregunta y también propuesta es que sigamos, bueno, que se siga trabajando en este ámbito y que nos sigáis formando para que podamos tener voz y podamos denunciar este tipo de práctica que no nos gusta y en la que mujeres como, bueno, pues ahí mi compañera que la tengo al ayuntamiento, también día a día luchamos por ello. Pues nada más, yo agradecer simplemente la jornada y que, bueno, y que estamos aquí para aportar. Nada más, gracias. Gracias. Yo sí que es verdad que lo de... Muchas veces recalcamos, ¿no? Esto se sufre por parte de compañeros y compañeras. Oye, es que las mujeres no somos seres de luz. O sea, es decir, que seamos feministas no significa que no reconozcamos que las mujeres también podemos ejercer violencia y que estamos socializadas en el patriarcado, que las que nos hemos ido dando cuenta y hemos ido haciendo cosas para cambiarlo somos unas cuantas todavía, no somos todas. Entonces, bueno, pues claro, esto pasa al final desde una multiplicidad de actores, ¿no?